la caída del hombre, Génesis 3, 1 al 7. Amén, ya estamos al aire, hermano. Gloria a Jesús. Dice, pero la serpiente, te dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es lo que dice la palabra de Dios. Hasta el momento hemos visto el comienzo de este universo y la humanidad y cómo todo esto era perfecto, mostrándonos la gran benevolencia y misericordia de Dios al querer compartir con la humanidad las mejores cosas. Vimos cómo fue al principio la vida del hombre, un ser creado a imagen y semejanza de Dios, perfecto, sin las limitaciones y padecimientos actuales. Es lo que estábamos viendo, un ser perfecto que Dios creó, que lo puso a señorear el mundo, lo bendijo con toda bendición. Amén. Le dio todo, preparó todo para que el hombre habitase la tierra. Todo lo tenía, pero hubo un problema. El hombre cayó en pecado. Por eso dice acá que la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo ¿a quién? A la mujer. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente? Que Dios dijo que no comiera, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que dijo Dios. La mujer que respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no, ¿qué? Muráis. Pregunta, ¿el ser humano comía del árbol de la vida? No. A ver, hermano Benjamín, ¿comían del árbol de la vida? ¿No comían del árbol de la vida? Bueno, aquí la palabra de Dios, aquí me dice que ellos comían del árbol de la vida. Ahí dice, ¿del árbol qué? ¿De qué árbol no podían comer? Del árbol que está en medio del huerto. De un solo árbol no podían comer. De un solo árbol no podían comer. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Era del que no podían comer. Cuando Dios les quita, lo que dice el hermano, que cerca el árbol de la vida, es cuando pecaron, porque si el hombre extendía su mano para comer del árbol de la vida, dijo Dios, van a vivir para siempre en pecado. Era lo que Dios estaba evitando.
mientras el hombre estaba en la santidad y no había pecado, podían comer del árbol de la vida. Para eso Dios lo puso, para que vivieran por la eternidad comiendo del árbol de la vida. Pero cuando el hombre peca es cuando ¿qué? Les retira, les cerca, los aparta para que no estiren su mano y coman del árbol de la vida. ¿Es lo que dice la palabra de Dios aquí? Por eso dice entonces, ¿de qué dice? Y la mujer, fíjense lo que dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio. ¿Está hablando de cuántos árboles? No, aquí de cuánto está hablando. De uno solo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. De un solo árbol. Nada más. Pero se ha dicho que del árbol de la vida tampoco. Eso no es cierto. Se podía comer porque es el que los mantenía con vida. El árbol de la vida, de la vida. Por eso Dios lo apartó. ¿Para qué? Para que no viviera para siempre, porque podía seguir viviendo para siempre si comía del árbol en pecado. Era lo que Dios que estaba evitando. Entonces dice acá, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta el momento hemos visto el comienzo de este universo. ¿Ven? Ahora, ¿qué le pasó para que hoy se encuentre en la triste situación actual? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy en día hay tanto sufrimiento? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué hay tanto sufrimiento en esta vida? La mayoría de los seres humanos, si no es que todos, sufrimos en este mundo. Hay muchas personas que han dicho, yo he venido a este mundo solo para sufrir, solo a sufrir he venido. ¿Cuál es la razón? ¿Esa es la voluntad de Dios, el sufrimiento? Que haya sufrimiento en la vida del ser humano. En el plan de Dios no estaba que el ser humano sufriera, no estaba que el ser humano padeciese, no estaba en el plan de Dios que el ser humano muriese. No era el plan de Dios. Lo que sucede es que el ser humano hizo lo que no debía de hacer. La respuesta se encuentra en este capítulo y es porque el pecado entró en la vida del ser humano. El tentador astuto, Génesis 3, 1 al 5. Vamos a ver, porque aquí vamos a empezar a ver cosas bien tremendas. Amén. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Dice acá, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como, ¿como qué? Como dioses, sabiendo qué, el bien y el mal, el bien y el mal. El diablo es mentiroso desde el principio, padre de mentira.
Por eso tenemos que hablar y tenemos que conducirnos con toda honestidad toda la vida, siempre. Ahí está el gran engaño. Desde ahí se abre la puerta ¿a qué? Al sufrimiento, al dolor. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué fue lo que quería alcanzar Eva y Adán? Adán y Eva. ¿Qué era lo que querían? Ser dioses, ser dioses. ¿Qué es lo que el ser humano está queriendo alcanzar ahora? ¿Ah? Ser dioses. Están queriendo hacer cosas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán y Eva aquí? Estaban rechazando, oye bien, estaban rechazando la bendición de Dios. Es lo que estaban haciendo. Estaban rechazando la bendición de Dios. ¿Sí? Le estaban diciendo, Dios, no te necesito. Dios, nosotros podemos movernos, nosotros podemos vivir sin ti. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que la humanidad está haciendo ahora? Lo mismo. Le están diciendo, el ser humano ha buscado vivir sin Dios. Abran la puerta para que salga el pajarito ahí. Gloria a Dios. Entonces, miren qué bonito está. Así que, amén, todo lo que respire alabe al Señor. Es que hay para que salga el pajarito ahorita. Entonces, aquí podemos ver esto. El ser humano estaba rechazando la bendición de Dios. Ahora sí, ciérrele, hermana, por favor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cuántas personas piensan no necesitar a Dios? ¿Cuántos cristianos se mueven fuera de la voluntad de Dios y dicen que son cristianos? Se están moviendo sin la voluntad de Dios, sin la obediencia al Señor, y dicen que son cristianos. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hizo Adán y Eva. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pensaron, nosotros podemos ser dioses también. Si comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros seremos como dioses. ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Ves por qué la importancia de lo que te estaba hablando anteriormente? ¿Qué fue lo que le dio Dios al ser humano? ¿Qué es la semejanza de Dios? ¿No? La semejanza de Dios con el ser humano, imagen y semejanza. El ser humano creando. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De dónde salió todo esto, toda esta comodidad, toda esta tecnología? Dijo el ser humano, Dios, no te necesito. Yo puedo hacerlo solo. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano, la humanidad en este momento? Y mira que todavía no estoy hablando de la Torre de Babel. Pero eso está terrible. Pero es lo que el ser humano estaba haciendo. Adán y Eva le estaban diciendo, Dios, quedas fuera de nuestras vidas. Eso es lo que estaban haciendo. Por eso dice aquí, pero aquí miren lo que le hicieron más caso. Oye bien, le hicieron más caso a un animal, ¿verdad? Hablando del animal, creado por Dios, influenciado por un espíritu demoníaco que es Satanás, Jehová lo reprenda, ¿verdad? Que aquel Dios con el cual tenían una comunión desde el principio.
¿A cuántas personas hemos aconsejado y le hemos dicho, hermano, no haga esto, no haga aquello? Esto es lo que debe de hacer. Pero viene otra persona, se acerca a ellos, le dicen, no, haz esto, el otro, y le hacen caso a esa persona. ¿Qué están haciendo? Rechazando el consejo de Dios. Eso es lo que hacen. Y es lo que estaban haciendo aquí, rechazando a Dios, porque ellos querían ser ¿qué? Dioses. ¿Cuántos quieren ser dioses aquí? Pues todo aquel que está caminando conforme a su voluntad, está diciendo, Dios, no te necesito. Eso es lo que está haciendo. Le está diciendo, Dios, tú estás aquí, pero yo no te necesito. Solo dame lo que yo quiero, lo que yo necesito, y déjame a mí hacer lo que yo quiera. Eso es lo que está pasando, lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis nos presenta a un nuevo personaje, y esta es ¿quién? La serpiente astuta. Estábamos viendo a Adán y a Eva, los dos con los animales, pero ahora aparece otro personaje, otro ser, que es ¿quién? La serpiente. Dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta. Por ahí muchos dicen que probablemente los animales hablaban, que Adán se podía comunicar con los animales. No lo sabemos. Pero independientemente de eso, ¿cómo es que tuvo una conversación con la mujer? Otra de las preguntas que podemos hacernos, ¿en dónde estaba el hombre? ¿Qué estaba haciendo Eva? Muchos dicen que Eva estaba, ¿qué? Estaba fornicando. Hasta cierto punto, la palabra fornicación significa traición. Hay personas que fornican espiritualmente, traicionan a Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Hay fornicación espiritual. Lo podemos encontrar en el libro del Génesis. Dice que la ramera fornicó con todas ¿qué? Las naciones de la tierra. Está hablando de algo espiritual que se está llevando a cabo. Así que todo esto, no hay nada nuevo. La palabra de Dios dice, porque no hay nada nuevo debajo de la tierra. Que no, esa es otra palabra. No hay nada nuevo. O sea, lo que significa que todo lo que ya fue, va a ser otra vez. Es un ciclo. ¿Por qué? Por tiempos. Solo que a diferencia de que la humanidad va viviendo en otro tiempo, tiempos más evolutivos, podríamos llamarle, con cosas diferentes, pero hasta cierto punto es lo mismo. Ejemplo, se vivió en aquel entonces que el ser humano comenzó a construir una torre llamada la Torre de Babel. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano hoy en día? Construyendo esa misma torre, la misma Torre de Babel, que se llama el nuevo orden mundial. ¿Ok? Todo esto se está construyendo nuevamente. Así que no hay nada nuevo debajo de la tierra. El ser humano quiere vivir sin Dios. ¿Qué es lo que hace la humanidad hoy en día? Dios no existe. Yo soy ateo, dicen muchos por allá. Quieren vivir vida sin Dios. Quieren vivir bajo la idolatría. Quieren vivir bajo cosas terribles. Ahorita vamos a hablar. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver cómo es que Eva cayó en esa mentira. Cómo es que la humanidad ha caído en esa mentira. Vamos a ver. Dice la palabra serpiente en este texto, se traduce del hebreo nakhash, del hebreo, que se traduce como víbora, aspid, culebra o serpiente.
Te voy a poner aquí la palabra hebrea. Que es Nakhash. Igual a, ¿qué es qué? Víbora, aspid, culebra o serpiente. Eso es lo que significa lo Nakhash, Nakhash. ¿Ok? Como aparece aquí, en este caso, nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado, lo cual nos enseña que era un ser creado por Dios. ¿Cómo le fue a creer? Por otro lado, esta serpiente astuta fue poseída por Satanás, de tal forma que cuando habla no era en sí el animal lo que hacía, sino el espíritu maligno que la controlaba. Y por ello, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, se le llama la serpiente antigua. ¿Cómo le llama? Alguien busque Apocalipsis 12, 9. Dice la palabra. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 12:9, Apocalipsis 12:9. ¿Cómo se le llama? La serpiente antigua. ¿Desde cuándo? Desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque hubo una posesión que demoníaca. Por eso, cuando tú y yo no conocíamos a Jesucristo, estábamos bajo una posesión demoníaca. Había demonios moviéndose en la vida. Por eso cuando venimos al Señor tenemos que pasar por una ministración, liberación demoníaca. Hay muchos cristianos, mucha gente que se dice que son cristianos y no han sido liberados. Siguen endemoniados, porque aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios tiene demonios. Hay un derecho legal en su vida. Así es. Dice acá, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El profeta Isaías y el profeta Ezequiel nos dan referencia de este adversario llamado también por el Señor la serpiente antigua. Veamos qué es lo que dicen los profetas. Isaías 14, 12 al 15. Te vas a sorprender de lo que te voy a decir en un momento. Isaías 14, 12 al 15. Dice aquí, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿De quién está hablando? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo se llamaba? Lucero. ¿Qué significa lucero? Luz bella, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a quién, a las naciones. Tú que decías en tu corazón que subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál es el monte del testimonio? En los altos del Esbolán hay un lugar tremendo, un lugar donde se va a librar una batalla. Ahí el Señor, ese es un lugar estratégico por Dios para realizar su obra en los tiempos finales. En ese lugar Dios cumplirá su palabra.
Pero aquí dice la palabra de Dios que cayó del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? ¿A quién se refiere? A los ángeles del cielo. Hay varias jerarquías en los ángeles, arcángeles, serafines, tronos, principados, potestades. Todos tienen un rango, todos hacen una función en el reino de Dios. Dice aquí, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde se quería sentar? En el trono de Dios. ¿Ah? En el trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ah? Ese es el pago. Por eso tenemos nosotros que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Si no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, menos va a guardar a aquellos que conocen su palabra o aquellos que le han rechazado. Veamos qué dice Ezequiel, qué dice el profeta Ezequiel, Ezequiel 28, 11 al 19. Gloria a Jesús. Mira todo lo que el diablo estaba haciendo. Todo esto necesitamos entender para entender lo que está pasando hoy en día. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario, yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es lo que habla acerca de Satanás. Aquí la palabra contrataciones está hablando de negocios. Negocios, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás con Eva? Estaba negociando, haciendo un negocio. Por eso la palabra de Dios dice que corrompió, ¿qué? Se corrompió por medio de ¿qué? De las contrataciones. Satanás es un experto en negociar. ¿Ah? Es experto en negociar. Ahí ves en el video que tú estabas mirando, ¿sí? Eso no me sorprende,
Ese es un muy buen video, de verdad. Está muy recomendable para que lo puedan ver acerca de ese hombre satanista. Hay otro que da testimonio. Hay mucha similitud en cuanto a los pactos que hicieron. Habla casi lo mismo, hasta parece, de momento se veía que era una copia, pero en realidad es algo que van haciendo porque son pasos que llevan. Yo les hacía una pregunta la vez pasada: ¿por qué los satanistas pueden ayunar y los cristianos no pueden ayunar? Nadie me supo responder esto. ¿Cuál es la razón? ¿Ah? Esa no es la razón. Esa no es la razón. Pues suena lógico, pero esa tampoco es la razón. La razón, a ver, hermano. Ajá. Por ahí va la cosa. Y casi le pegó. A la razón es, yo les hablaba un momento, aquel que no tiene el Espíritu Santo, tiene demonios. Y los demonios son los que hacen que ellos puedan ayunar. No son ellos, no son ellos. Son los demonios controlando su cuerpo. Ellos mueven sus cuerpos para que ellos puedan ayunar. Por eso pueden hacerlo muchos meses, 3 meses. ¿Ah? Ahora, ¿por qué el cristiano no puede ayunar si tiene el poder, tiene el Espíritu Santo en su vida? Yo, le da el poder. Si está el Espíritu Santo de Dios en uno puede hacerlo. Exactamente, el Espíritu Santo no está en ellos. ahí está la clave, el sometimiento. Yo los invité a venir, los que estaban ayunando, vénganse a orar. ¿Qué es lo que les dije? Vamos a desayunar. Nadie entendió lo que les estaba diciendo. ¿Ah? Hay que desayunar. ¿De qué manera puedes ayunar 3 días, 4 días, 5 días corridos? Hay muchas personas, muchos cristianos que nunca han hecho un ayuno, ni siquiera 3 días corriditos. Bueno, aquí está mi cuñado. Un día él y yo estuvimos ayunando 40 días. Él no quería. Yo le dije 30, no me acordaba. Dice, no, fueron 40. 40 días nos metimos en ayuno. No fue fácil ese ayuno, pero Dios hace cosas poderosas, gloriosas y trabajando. ¿Mm? Entonces, muchos cristianos no pueden ayunar. Dicen, yo ayuné mediodía. Eso no es ayuno, solo te malpasaste. ¿Cuál es la clave del ayuno? Así como los demonios se mueven en las vidas, así el Espíritu Santo se mueve cuando tú estás en su presencia, cuando tú estás clamando, cuando tú estás orando. Tú vas a poder ayunar, vas a poderte mover en el Espíritu Santo, vas a poder lograr muchos días de ayuno, porque es el Espíritu Santo el que te va a fortalecer tu cuerpo, no eres tú. No es aguantar hambre, hermano. Aquí no hay hambre, yo no me siento con hambre. ¿Por qué tengo que tomar agua? Porque estoy hablando, mi boca se seca. Es necesario. Puedes tomar agüita. Estás en comunión con Dios, te metes al Espíritu, al río de Dios, tú estás orando, estás clamando, te aíslas de todo lo que estás oyendo. Tú puedes estar oyendo palabras, obscenidades, te pueden decir tonteras, pero ¿sabes qué? Tu mente está conectada con Jesús. De esa manera tú puedes llevar a cabo no solo hasta las 6 de la tarde, puedes llevarlo muchos más días. 20 días, 21 días, 40 días. Jesús ayunó. ¿Cuántos días?
40 días. Las mismas tentaciones que tuvo Eva fueron las mismas que Jesús pasó. Estoy hablando en cuanto a ser probado, porque esto era la prueba que Dios puso al hombre, era la prueba. Dios te va a probar, pero si tú andas en la carne, no vas a pasar la prueba. Por eso la importancia. Satanás es experto en negocios. Él ha negociado con la humanidad, sabe cómo negociar. A las personas les ofrece riquezas, les ofrece poder, les ofrece bienes materiales. Este hombre dice que él se recuerda que tenía una grande cantidad, fuerte fortuna, una cantidad de dinero en el banco. Es salvadoreño, me parece. Porque habla de Cojutepeque, donde está la iglesia. Carlos no sé qué. Bueno, entonces negocia, dice que él fue fue al banco y dijo, quiero retirar $10,000. Empiezan a entrar al sistema, revisan ahí, le dicen, Señor, usted nunca ha tenido una cuenta con nosotros. Satanás roba para dar. Todo es mentira, negocio, ¿para qué? Para llevar, ¿qué? Almas al infierno. Todo lo que Satanás quita a alguien, le roba a alguien y se lo da a otra persona, él va a pedir algo. ¿Qué va a pedir? Vida, vidas. Es negociante. ¿Cómo se corrompió? Por los negocios. Los negocios. Por eso nunca te pongas a negociar con el diablo. ¿Cuál fue el error de Eva? Se puso a negociar. Es como cuando llega un vendedor, te ofrece un agua, el agua milagrosa, el agua de la vida, nunca va a envejecer. ¿Sabes qué? No quiero nada. Gracias, váyase. No negocies, porque entonces vas a caer, te va a engañar y te puede estar dando veneno. Eso fue lo que pasó aquí. Muchas personas siguen negociando con Satanás. Muchas personas siguen haciendo esos negocios. ¿Por qué? Porque los demonios hablan ¿dónde? En la mente. Tiran los dardos, haz esto, haz aquello. Empiezan el bombardeo. ¿Sabes qué va a hacer? Meter la duda, la desesperación. Voy a hacer esto. Hay un hermano que me habló un día. Fue precisamente en el Thanksgiving. Me habló, muchos de ustedes lo conocieron, dio su testimonio allá en la iglesia donde fuimos, ¿verdad? El hermano que fue secuestrado. Este hermano me llama muy desesperado. Pastor, estoy en esta situación, está pasando esto, está pasando aquello. Yo me voy a quitar el grillete, lo voy a ir a botar al mar. Hermano, espera en el Señor, hay que orar. Póngase en las manos del Señor. No, pero es que esto, es que el otro. Se ponen a negociar con el diablo porque escuchan más al diablo que a Dios. Y la pregunta aquí es lo que yo te decía, ¿para qué le hablan al pastor? Si quieren hacer lo contrario, quieren hacer otra cosa, ¿verdad? Nosotros estamos para dar el consejo. Muchas veces hay hermanos que me mandan textos pidiéndome consejos, preguntándome algo. Yo no soy de los que contesto a la ligera. De momento no contesto. Tengo que preguntarle a Dios. Cuando Dios me da una respuesta, les pongo ahí, les escribo y les digo qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Dios se mueve cuando uno está buscándole a Él. Ahora, si tú haces lo que Dios te está diciendo que hagas, va a haber bendición. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Eva, a Adán y a Eva? No toquen ni coman del árbol
de la ciencia del bien y del mal. Fueron las instrucciones. Pero vino un animal poseído y le dijo, no, no vas a morir. Sino que Dios, como sabe que tú vas a ser como Dios y lo que Dios no quiere, que tú también seas Dios, por eso no quiere que comas. Entonces Eva, ¿qué hizo? ¿Qué Dios tan egoísta tenemos? ¿Ah? ¿Y comió? ¿Te das cuenta? Ahora, también nuestro Señor Jesús llamó a Satanás como aquel que desde el principio peca, haciendo referencia posiblemente a este hecho. En Juan 3:8, la palabra de Dios dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros éramos en anterioridad, se va a oír bien feo, pero éramos hijos del diablo. ¿Eh? Sí, éramos hijos del diablo. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, Él deshizo toda la obra del diablo en nuestra vida. Entonces pasamos de muerte a vida. Desde ese momento pasamos de la muerte a la vida y entonces nosotros ya vivimos diferentes. Tú y yo tenemos que vivir en victoria. Pura victoria tienes que ver en tu vida. Pero el diablo viene a negociar. Te viene a decir, tú eres un pobretón. Mírate cómo estás. Mírate dónde vives. Mírate cómo está tu casa. Negocia. Y si tú dices, sí, cierto, tienes razón. Ya caíste en el engaño, que ya caíste en la trampa. Porque el ser humano no depende de lo que tiene en esta tierra. Depende quién tiene en su vida, quién es su Señor, quién es su Salvador. De eso depende el ser humano. Cuando nosotros dependemos de Dios, todo lo demás, Dios va a tomar control y Dios va a abrir las puertas, va a abrir los cielos de la bendición. ¿Para qué? Para que tú veas la mano de Dios. Todo esto es importante. Aquí vemos, quiero acabar esta parte, hermano, permíteme un momento, ya voy a dejar que los hermanos vayan a comer, los que van a comer, que estamos en el ayuno, nos esperamos hasta las 6, ¿verdad? Ese fue el acuerdo que tenemos, amén. Los demás pueden ir después que terminemos esta parte a comer, no hay ningún problema. Aquí vemos la astucia del tentador, el cual debió haber estado observando a su víctima y analizando todos sus movimientos con el fin de encontrar una forma de cómo llamar su atención y hacerla caer en la trampa. Probablemente Adán y Eva se pasaban contemplando y ¿qué dice la palabra de Dios? Que Eva vio que era árbol, ¿qué? Codiciable, ¿ya? Y atractivo, la traía para comer y alcanzar sabiduría. O sea que ya había algo ahí, el diablo ya estaba trabajando. Algunos opinan que posiblemente no era la primera vez que Eva pasaba cerca de donde estaba el árbol con el fruto prohibido, sino que ya anteriormente había estado observando su fruto, el cual le causaba gran curiosidad. El enemigo también debió haber observado que se encontraba sola, ya que su marido no la acompañaba, y fue allí donde Satanás lanzó su ataque. Por eso el esposo siempre tiene que estar al pendiente de su esposa. El esposo es el que da la cobertura al hogar, es el que tiene que cuidar el núcleo del hogar, vigilar, cuidar a la esposa.
Si la esposa se está desviando, ahí tiene que estar uno. ¿Ah? Por eso el sometimiento de Dios, nosotros como varones, como esposos, tenemos que estar sometidos a Dios. Tú puedes ver lo que se está moviendo en la vida de tu esposa. Entonces todo eso es importante. ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué andaba haciendo Adán? ¿Ah? ¿Durmiendo? ¿Mm? Estaba jugando allá con el osito. ¿Qué estaría haciendo? Ya me agarré de bajada al osito, ¿verdad? La estrategia, oye bien, la estrategia de ataque de Satanás que usó contra Eva es similar al que usan los leones del África. Estos suelen esconderse en dirección contraria al viento, observando con suma paciencia a sus víctimas, viendo sus debilidades y escogiendo a la presa más débil, porque sobre ella lanzarán su ataque, y por ello Pedro nos exhorta a ser sobrios y vigilar, porque nuestro adversario es como ¿qué? Como león rugiente. ¿Por qué escogió a Eva? Porque fue la más débil. Dijo, no, a esta sí me la puedo convencer, a este no. Pero fíjate bien, y aquí aprendemos algo. No, eso sí lo vemos, pero ¿qué vemos más allá de eso? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que dio a comer ¿a qué? A su marido. ¿Qué significa eso? Le dijo, come, está bien rico. ¿Sabes una de las cosas? Que la mujer tiene un poder, pero un poder, oye bien, que sabe cómo doblegar al esposo, al hombre, al hombre. De verdad, hay un poder ahí. Por eso Adán cayó en la trampa. El diablo no iba a poder convencer a Adán. Él no, pero dijo, mejor voy a usar a esta. A esta la hago caer y esta se va a encargar. Esta va a ser ¿qué? Ahora va a ser mía, mi discípula va a trabajar para mí. Su aliada. ¿Y qué fue? Fue a ser discípulos diabólicos porque se ganó a Adán. ¿Mm? Se oye bien feo, ¿eh? Pero esa es la verdad. La realidad dice acá, primer carta de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo que hace el diablo. Esta estrategia consistía en hechizar a Eva. ¿Qué hizo? Fíjate bien. Fíjate bien. Satanás fue arrojado del cielo. Hubo una guerra en el cielo. Fue a hacerle guerra al Dios Altísimo. Quiso dar un golpe de estado, pero fue vencido, derrotado, y Satanás salió huyendo y vino a caer ¿a dónde? A la tierra. Entonces Satanás, en la ira que traía, dijo, oh, ya sé cómo me la voy a cobrar ahora. Por eso muchas veces hay gente que va y dice, este me la hizo, me la va a pagar. Y van y se cobran venganza ¿contra quién? Contra algún familiar, contra los hijos, contra alguien más débil. ¿Y qué fue lo que hizo? Bajó a la tierra y ¿contra quién se lanzó? Contra el ser humano, la creación de Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Primeramente, poseyó a un animal y después practicó lo que se conoce como la hechicería. ¿Qué es la hechicería? La hechicería tiene que ver con muchas ramas. ¿Sí? Una de ellas es la brujería. Entonces, vamos a ver en hebreo, kashav. Kashav. Permítanme, ahorita lo vamos a poner. ¿Dónde dejé el? Ya lo perdí. Acá está.
es del hebreo se escribe eh, es que, a ver, es que ajá, kashaf, igual a, ¿qué significa? No, eso es lo que significa, la que susurra. ¿Qué fue lo que hizo? Le habló al oído. ¿Qué es lo que sigue haciendo? Susurrar al oído. Ah, es lo que hace. ¿Mm? Es decir, la práctica de mediante invocar dioses o espíritus, mediante fórmulas mágicas obtenidas gracias al conocimiento y a la sabiduría supuestamente sobrenaturales. Tratar de influir sobre personas. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Influenciar. ¿Cuántos han conocido personas que tienen que muchas veces decimos, tiene una labia tremenda, sabe convencer a la gente? Y esa gente practican, probablemente influenciados por demonios sin que ellos lo sepan, practican hechicería. Por eso mucha gente han conocido personas que rápidamente se van al mal por personas. Muchas veces, mira, si ni siquiera lo conoces, ¿cómo le estás creyendo? Son seducidos por medio de la hechicería. De la hechicería. Ahora, hechicería se deriva de la palabra griega farmakeia, de donde vienen las palabras castellanas farmacia y farmacéutico. Primeramente, esta palabra se utiliza para referirse a la utilización de medicinas, también al uso de algunas drogas que un doctor utiliza convenientemente en un paciente. Pero más tarde llegó a relacionarse con la utilización de las pócimas en la magia, encantamientos, después envenenamiento, luego ¿qué? La hechicería, que tendría que ver con la brujería. Todo esto es tremendo, terrible. Este fue la forma en que el diablo engañó a Eva, la sedujo, la convenció, hechizándola. Por eso, si tú has mirado, hay a veces unos como en los cartoons de niños cristianos, como en el Superlibro y los ¿cómo se llama? Ándale, los guardahistorias. Ahí en esos dibujos, cuando están en esa escena de Adán y Eva, y la serpiente llega a Eva, hasta en los ojos le ponen así exacto, como que la está hipnotizando. ¿Eh? Porque eso está representando que lo que está haciendo es hechizar. ¿Sabes qué es lo que están haciendo cuando tú estás viendo los comerciales en la televisión? ¿Por qué sales corriendo al Target a comprar el juego, el videojuego, o la chamarra, o el pantalón, o esto? Porque los zapatos, porque te están hechizando, lanzan los hechizos, hechicería. A eso se le conoce hoy en día como mensajes subliminales. Mensajes subliminales. Entonces el diablo sigue utilizando esto. Déjenme terminar esta parte, hermanos, ya los dejo ir. Déjame ver, si no, a ver, ¿a dónde estamos? Si no, nada más leo
esta parte aquí en Génesis y ya son las 2. Amén. Dice Génesis 3, 4, 5, solo para que lo medites en lo que estamos ahí. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La verdad a medias. La verdad a medias. ¿Eh? Así que, porque conocieron la verdad, ¿verdad? El bien y el mal, lo que era el bien y el mal. Así que todo esto tiene que ver con lo que se está viviendo hoy en día. Todo esto tiene que ver con lo que se está viviendo, con lo que estamos viviendo. Esto no ha cambiado. La misma estrategia que el diablo ha usado es la que sigue usando. ¿Qué es lo que le dicen a la gente? Ponte la vacuna, ponte la vacuna, ponte esa vacuna. Me van a tumbar ese video. ¿Se puede quitar esa parte? Bueno, le vamos a eliminar ahí esa parte, ¿verdad? No, después cuando lo editen, ¿verdad? Ahí, esto es lo que le dicen, ¿verdad? Dicen, pónganse en la vacuna. La vacuna es buena, la vacuna no altera nada, no cambia nada. ¿Ah? Pero todo eso tiene un trasfondo. Vamos a ver qué es lo que está provocando esta vacuna más adelante. Porque todo eso tiene que ver con algo. Y la misma palabra nos habla de todo eso. Todo lo que está pasando está ahí. Todo lo que tú puedas ver está ahí. ¿Mm? Por eso la importancia de que nosotros podamos conocer y entender las palabras, la profecía. La iglesia, mucha iglesia no se está moviendo en la profecía. Aquí está la profecía. ¿Mm? La profecía de los últimos tiempos. Y tenemos que ver qué es lo que estamos viviendo. ¿Mm? Ya vamos a dejarlo aquí ahorita, porque para acabar este punto está larguísimo, está muy largo. Vamos en el 23, la página 23, son 67 páginas las que tengo aquí. Y solo estoy hablando acerca del principio, realmente de lo que estamos ahí. Pero es que hay mucho que Dios nos da para que nosotros podamos entender y nosotros estemos protegidos y guardados de lo que está pasando en el mundo. Hasta dónde nosotros debemos obedecer las autoridades. Y cuándo es donde nosotros debemos de decir no. Hay un límite. Hay un límite. Amén. Así que vamos a dejar aquí para que vayan a comer. Son las 2:07 de la tarde. Amén. Vayan a comer. Tienen 1 hora para comer, de ahí 30 minutos para que, amén, y luego regresamos. 1:30, ¿está bien? ¿Sí? Y regresamos, amén. Gloria a Jesús. Entonces regresamos a las 3:37 de la tarde. Amén. Gloria a Dios.